Lo primero que mirando hacia Asturias vemos los castellanos es que no vemos. Hechos a nuestra historia, lanzamos la mirada al viento, sin preocupación ni sospecha. En Castilla, mirar suele ser disparar la flecha visual al infinito. Ni al salir de la pupila, ni en el resto de su trayectoria, encuentra obstáculo alguno. Pues bien, la primera mirada incauta que desde Pajares dirigimos al otro lado es siempre un fracaso visual. Apenas abandona la córnea, se encuentra enredada en una sustancia algodonosa donde pierde su ruta 100 veces. Es la niebla. La niebla perdurable que sube a bocanadas como un aliento hondo del valle. Cuando descendemos del puerto, nuestra mirada ha aprendido a mirar con tacto. Avanza ya cuidadosa. Vamos a un pueblo sensual, amigo de la vida y lleno de necesidades. Ubicado en el centro-sur de la región, el concejo de Aller se configura como un territorio de montaña con ricos y variados contrastes. Los valles ayeranos son de una gran belleza, con unas excelentes condiciones naturales en las que destacan sus ríos muy apreciados entre los pescadores de truchas. Desde 1869, la capital del municipio descansa en el pueblo de Cabañaquinta, que no ha perdido ni la dimensión ni la tranquilidad de las villas de montaña. De forma progresiva, durante el pasado siglo el municipio va cambiando de una economía rural a otra industrial, entroncada fundamentalmente con la minería. De esta forma se entremezclaron dos formas de vida, la de las explotaciones del carbón y la agrícola y ganadera. Desde Caborana hasta el puerto de San Isidro, Aller es una cascada inagotable de lugares hermosos, llenos de atractivos para el visitante que encuentra hondas raíces a cada paso. Pueblos y aldeas de las que parten senderos vírgenes para el caminante y donde es posible encontrar rincones detenidos en otros tiempos. Y esta es Moreda, con su río que la atraviesa bajo el puente de la Casa Nueva. Tranquilidad de calles y casas que mantienen la dignidad del pasado. Es el núcleo de población más grande del municipio. Aquí, en la plaza de la iglesia, cada 11 de noviembre, los alleranos se dan cita para celebrar la fiesta de los humanitarios, una explosión de alegría de la que participa todo el concejo.
En la zona geográfica conocida como el Alto Nalón se sitúa la Viana, con una extensión de 131 kilómetros cuadrados. Aquí nació el novelista Armando Palacio Valdés, el más universal de los hijos de esta tierra, que él mismo describiera como un gran valle donde los prados siempre verdes, surcados por mansos arroyuelos, causan una impresión única de paz y contento. El municipio presenta un paisaje intermedio entre dos áreas, una estrecha vega horadada por el río y las vertientes de los cordales que se reparten por todo el territorio, siendo las mayores alturas las de Peñamea y el Pico de la Forcá. Peñamea, denominada la Cumbre de las Cuencas, es un macizo que separa los concejos de La Viana y Aller, muy frecuentado por los montañeros. Es el emblema natural de la zona. Se mantiene en el municipio un único ejemplo de arquitectura románica, la iglesia de San Nicolás en Villoria, aunque el concejo está sembrado de capillas populares. En cuanto a la arquitectura civil, tiene especial interés en el pueblo del condado, el Torreón, de planta rectangular, declarado monumento histórico artístico. Otras localidades, como Barredos, Toribia o Entralgo, salpican el concejo con un vecindario que algún poeta definiera como hombres y mujeres de viento y montaña, con un coraje capaz de hacer temblar el siglo. La capital del concejo es la más poblada del Alto Nalón. Como pueblo más destacado de la comarca, presenta una notable concentración de servicios. Sobresale en el núcleo urbano la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, cuyas obras dirigió el arquitecto Luis Bellido en estilo neogótico. Cuenta con una torre campanario de 35 metros de altura. Pola de la Viana, situada en el centro del ancho valle, está rodeada por un anfiteatro de montañas, siendo sus características urbanas similares a las villas asturianas que ostentan una importante actividad comercial y que son foco de atracción para toda la comarca. A 15 kilómetros de la ciudad de Oviedo, en el concejo de Morcín, se encuentra uno de los parajes más interesantes del Principado. Aquí, rodeada de cresterías montañosas pertenecientes a la Sierra del Aramo, se encuentra la localidad de La Foz, muy frecuentada por montañeros y amantes a la naturaleza.
Desde 1992, este pequeño pueblo asturiano cuenta con el atractivo añadido de poseer el Museo Etnográfico de la Lechería, creado con el fin de recoger, catalogar y estudiar todos los vestigios materiales y culturales relacionados con la leche y sus derivados en Asturias. El centro expositivo y su colección monográfica están auspiciados por el Ayuntamiento de Morcín y la Asociación Cultural de Amigos de los Quesos. La escasa extensión de Noreña es el concejo más pequeño de Asturias y su curiosa disposición, que obedece a causas históricas, no impiden que se haya consolidado como uno de los municipios asturianos con mayor densidad de población y más alto nivel de vida. Presenta la particularidad de hallarse dentro del territorio de otro ayuntamiento, el de Siero. Su relieve es bastante llano, si bien presenta dos suaves colinas. En la más alta se asienta el Rebollín y en su ladera sur se sitúa la villa de Noreña. Cuenta con 4.200 habitantes, distribuidos en tan solo 6 kilómetros cuadrados. La villa es para el forastero un lugar agradable en el corazón de Asturias, no solo por la tranquilidad que despierta su paisaje, sino por la hospitalidad de sus gentes, que reflejan un espíritu llano, sencillo y trabajador. Un capítulo importante en la vida de Noreña es la producción de embutidos, una industria que cuenta con 27 empresas dedicadas a este sector de gran tradición que ocupa en empleos directos a más de 500 personas. Todas las familias de la villa tienen algún miembro trabajando en estas factorías cárnicas. Un tejido empresarial dedicado a la fabricación de embutidos y platos preparados, que cuenta, además, con salas de despiece, mataderos, almacenes frigoríficos y muchísimas industrias auxiliares. La Villa Condal de Noreña es, con su tradición chacinera, embajadora de la Asturias gastronómica en el mundo, con la exportación de sus productos. Una población que, a pesar de sus reducidas dimensiones, ha sabido abrirse camino y hacerse un nombre en la encrucijada de los caminos culturales y gastronómicos.
Aquí, sobre una loma de nombre Obeto, fue donde en el año 761 y reinando Furela I, el monje Máximo se estableció junto a sus siervos. Poco tiempo después se une a él su tío Fromestano. Construyen, en lo alto de la colina, una pequeña iglesia dedicada a San Vicente y poco después fundan un monasterio. Ese es el núcleo primigenio de Oviedo. La iglesia de Santullano de los Prados, erigida por Alfonso II extramuros, formaba parte de un área residencial de la que no quedan restos. Santullano es una construcción recia y hermética, en cuyo interior destacan unas pinturas murales que recogen y amplían la tradición romana. Santa María del Naranco fue el palacio del rey Ramiro. En la planta noble destacan los miradores, una auténtica novedad en la arquitectura de su tiempo. El mirador oriental, hasta donde el paisaje se asoma como un paraíso natural, alberga una reproducción del área que originariamente perteneció a la vecina iglesia de San Miguel de Lillo. Al contrario que Santa María, San Miguel ha llegado hasta nosotros en un estado muy alterado. Erigida por Ramiro I, hoy apenas conserva de su primitivo diseño el antecuerpo y el primer tramo de naves, equivalente en conjunto a un tercio del edificio originario. Alfonso III el Magno, último rey Astur, impulsó numerosas construcciones en la ciudad, de las que ha llegado a nuestros días esta fuente, la de Foncalada, erigida para aprovechar las aguas de un manantial, y único vestigio de obra civil alto medieval que queda de la España cristiana. Las obras impulsadas por Alfonso III son también y fundamentalmente las de orfebrería, que encierra en su interior la Cámara Santa. Del tiempo del rey Casto es la Cruz de los Ángeles, de la que cuenta la leyenda que fue el propio rey quien entregó las gemas que se enzarzan en la cruz a dos orfebres misteriosos que resultaron ser ángeles. No menos legendarias son las historias de las otras joyas de la cámara. Se tiene por cierto que el Arca Santa, que ocupa el lugar central de la capilla, es la misma que contuvo las reliquias de Jesucristo, la Virgen y otros santos y apóstoles en Jerusalén, y que tras todo tipo de avatares llegó a Asturias. De la Cruz de la Victoria, regalada a la catedral por Alfonso III, se dice que es la misma cruz de roble que enarbolara Pelayo en Covadonga. Fue blasón del último monarca asturiano y desde fines del siglo XVIII, y a propuesta de Jovellanos, es el escudo del Principado de Asturias. El Arca de las Ágatas es una joya excepcional, donada por el rey Fruela II, hecha de láminas de oro repujadas. La Catedral de Oviedo acoge en sus muros toda la historia artística de la ciudad, desde el prerrománico de la Cámara Santa hasta el magnífico gótico de su claustro, pasando por el románico de la Torre de San Miguel y el barroco de algunas de sus más bellas capillas. Obligada es la contemplación del magnífico retablo mayor de la Catedral de Oviedo. La puerta de Cimadevilla, por donde los peregrinos llegaban a San Salvador, está hoy integrada dentro del edificio del Ayuntamiento de Oviedo y comunica la calle de Cimadevilla con la Plaza Mayor, punto de encuentro y paso obligado. En uno de sus lados se alza la sobreiglesia de San Isidoro el Real, en su origen iglesia del antiguo colegio de jesuitas. Está el paseante al lado del corazón mismo de la ciudad más popular, del Fontán, que tras la desecación en 1658 de la charca que le da nombre, se convertirá muy pronto en barrio mercantil, tradición que afortunadamente no ha perdido en nuestros días. Aparecen también plazas y plazuelas como la de Trascorrales, en donde Oviedo parece transformarse de pronto en un rincón marinero. O la del Paraguas, en la que el hormigón más reciente tomó el relevo nocherniego de la historia. O la solemne Corrala del Obispo, en donde el palacio arzobispal se levanta sobre los restos del primitivo palacio de los reyes asturianos, en contraste con la ostentosa casa del de Ampayarinos, hoy sede del Conservatorio de Música. La calle de San Francisco es tradicionalmente el puente que une la ciudad monumental con la comercial, y es además y especialmente la calle de la Universidad, fundada en 1608 por el prelado asturiano Fernando de Valdés Salas, cuya efigie se encuentra en el gran patio porticado. La ciudad comercial comienza en la Plaza de la Escandalera. Es este lugar de transacciones comerciales y papeleo administrativo, por más que la ternura evidente de la maternidad de Botero aún sorprenda a algún viandante inadvertido. Muy cerca de la Escandalera se alza solemne el Teatro Campo Amor, escenario de los grandes acontecimientos artísticos y sociales de la ciudad. En el campo de San Francisco puede el paseante visitar rincones casi secretos, recrearse en los paseos del Bombay y los Álamos o reposar tras una caminata a la sombra de árboles centenarios.
El concejo de Mieres está situado en la zona central de Asturias, con una superficie de 145 kilómetros cuadrados, sobre la que se extienden algo más de 600 entidades de población, entre caseríos, aldeas y barrios. Mieres en su conjunto constituye un compendio cultural de los siglos XIX y XX, jalonados por la revolución industrial, las épocas de crisis económica y los años de despegue y crecimiento. En la vertiente oriental del Valle de Turón y después de una continua ascensión llegamos a Urbiés, pueblo recostado sobre una ladera que mira infatigable al mediodía. Urbiés es famoso por su artesanal queso picón, elaborado a partir de leche de vaca y que, a decir de los entendidos, es el más fuerte de los quesos asturianos. Su producción es bastante reducida debido al pequeño número de vecinos que lo elaboran. La comarca de Mieres está constituida por valles generosos, llenos de belleza que el descubrimiento hullero tiñó de negro, deteriorando el paisaje de las zonas bajas donde se ubicaron los pozos. Unas secuelas que se pueden apreciar en muchas de sus villas y poblaciones, como Turón o Figaredo, donde la transformación industrial ha tomado especial carta de naturaleza. De todos modos, y desde un punto de vista global, la especialización minero-industrial ha sido compatible con el mantenimiento de entornos ambientales de calidad. Historia tuvo y tiene la localidad de Ujo, un importante jalón en el llamado Camino Francés de la Ruta Jacobea. No quedan vestigios de la antigua alberguería de peregrinos, pero sí algunos elementos románicos en el templo parroquial, puesto sobre la advocación de Santa Eulalia. Este pueblo, esta villa de Mieres, tiene mucho de sensual, de amigo de la vida, y su vida está unida al paso de caminantes, Mieres del Camino, el más habitual y transitado por los romeros que venían de León a San Salvador de Oviedo para continuar a Santiago. Mieres también nace al amparo de esa ruta de peregrinación, Mieres del Camino, y en el camino, el futuro, porque Mieres también mira al futuro. Es, tras Pola de Lena, la segunda puerta de Asturias desde la meseta, entrada y salida, historia y también vida. Era 1855 y hasta aquí, al Nalón, llegó entonces el primer tren de vapor de Asturias. Fue el tercero del país. Casi un siglo antes, inició su actividad también aquí la primera explotación hullera, una de las primeras compañías mineras de España, la de San Luis. Aquí se hizo navegable el río Nalón. Fue aquí donde nacieron los primeros trenes fluviales. Aquí se instaló el primer horno de Co, los primeros altos hornos de España. Langreo, pionero en tantas cosas. Paisaje y vida. Historia monumental del concejo. Como la iglesia de San Esteban de Ciaño, de traza románica, la Casa de la Huelga y su espléndida finca amurallada, la de los Alberti, relacionada con el barroco culto. La iglesia de Santiago Apóstol en Sama, las antiguas escuelas Dorado, el ayuntamiento, construido en 1877, edificio de tipo ecléctico, y sobre todo, la capilla del Carballo, santuario que acoge a la patrona del Langreo. Cuenta la tradición que quisieron los devotos vecinos construir una capilla a la Virgen en el campo de la Armada, y cuando ya tenían comenzadas las obras, desaparecieron una noche los materiales allí reunidos, quedando en el campo pan y queso con el que se alimentaban los obreros, convertido en piedra, y la imagen de la Virgen surgió llena de luz sobre el tronco de un carballo, en el mismo sitio en que hoy se venera su imagen. Langreo, historia y vida, paisaje verde en las alturas, y en el valle, la vida cotidiana, el mercado de los lunes en Sama, recuerdo vivo de las viejas transacciones, y el Parque Dorado, y el monumento a la Carbonera. Y ahí están los mineros, dando tira, fuera y dentro de la mina, en el tajo y en la vida, jornada a jornada, en cada hora, porque los mineros también están haciendo Asturias, están también dando tira.
El nombre de San Martín del Rey Aurelio proviene de la estancia en esta zona del quinto monarca asturiano, que solo reinó 6 años. Dicen que llegó hasta aquí atraído por la abundancia de la caza. Es este un pequeño municipio de tan solo 52 kilómetros cuadrados, en el centro geográfico de la cuenca hullera del Nalón. La capital, Sotrondio, y los otros 2 núcleos más habitados de población, El Entrego y Blimea, son la alternativa urbana a una zona de Asturias que va recuperando el pulso a la naturaleza. En estas localidades se puede disfrutar de todo tipo de instalaciones y equipamientos públicos, ofreciendo a sus habitantes una alta calidad de vida. Las avenidas de reciente urbanización o la nueva imagen del río Nalón son ejemplo de las expectativas de futuro que tiene este trozo del Principado. Este concejo tiene grandes vinculaciones con su vecino de Langreo, compartiendo vivencias socioeconómicas similares en el mismo valle. Este municipio interior, situado en la zona central asturiana, está atravesado por el curso medio del río Nalón. Grado que dista de la capital del Principado 26 kilómetros, es bastante accidentado, concentrándose la mayor parte de la población en las fértiles vegas situadas en las zonas bajas de su geografía. Por Grado discurría el Camino de Santiago en un tramo que comienza en el puente de Peñaflor y termina en el santuario de la Virgen del Fresno. La superficie total del municipio es de 221 kilómetros cuadrados, siendo en total 12.000 habitantes distribuidos en 28 parroquias los que residen en él, de los cuales 7.000 viven en la villa capital. Esta población se localiza sobre el valle por el que discurren juntos los ríos Nalón y Cubía, concentrando prácticamente todas las actividades del sector servicios. Su prosperidad y disposición para el comercio arrancan del siglo pasado, cuando se constituye el más importante centro mercantil de la comarca. Cuenta con un importante mercado dominical que rebasa los límites del propio concejo, siendo la manifestación más clara del peso del sector primario en su economía.
No se conservan restos arquitectónicos de la Pola medieval, pero destaca, en cambio, el importante número de buenas edificaciones construidas en torno a principios de siglo. De época barroca, datan el Palacio de Miranda y la magnífica Capilla de los Dolores, declarada Monumento Histórico Artístico. Yermes y Tameza, situado en la zona centro-occidental de la región, limita con Grado al norte y al oeste, al sur con Teberga y al este con Proaza. Es un concejo ya mencionado en muy antiguas escrituras y en cuyo escudo se representa parte de su historia: la Cruz de los Ángeles, su vinculación a Oviedo y los toros embistiéndose, la leyenda de la delimitación del territorio, cuya pugna tuvo lugar, al parecer, en los pastos donde se celebra actualmente la Feria de Cueva Llegar. Esta cueva es ejemplo de la orografía abrupta de la zona, ocasionada por los fenómenos kársticos, que, favorecidos por los materiales calizos, originan la formación de sumideros y múltiples oquedades en el subsuelo. También los ríos contribuyen a modelar este curioso relieve, como el río Cubia, en cuya cuenca se encuentra ubicado el concejo. A principios de siglo ya se hablaba del origen de Yermes y Tameza, haciendo mención a la reunión de un grupo de vaqueiros que decidieron aprovechar la riqueza de los pastos de la zona. Rubrican esta afirmación los estudios realizados sobre las construcciones de piedra que encontramos en la zona que se denominan corros. De planta cuadrada o circular y construidos con piedra caliza y cubiertos con tapinos de vegetal, servían para proteger a hombres y bestias de fríos y alimaña. Una de las actividades que mantenía y mantiene la economía de la comarca es la ganadería, seguida a mayor distancia de la agricultura. Pese a la reducida extensión, poco más de 30 kilómetros cuadrados, Yermes y Tameza posee un tesoro orográfico en el declarado Monumento Natural del Puerto de Maravio y en el Pico Caldoveiro, de 1.375 metros de altitud. En Yermes, la localidad más poblada, destaca alguna casa antigua, como el Palacio de la familia López del Vallado, que aún conserva el palomar, también algunos hórreos, las antiguas escuelas y un fantástico entorno natural digno de los más expertos observadores. Villabre, como capital, acoge el edificio del ayuntamiento, construido a finales de los años 50, que muestra los elementos que distinguen a las casas consistoriales, por modesta que sea su construcción. Asimismo, en Villabre se halla la iglesia de Santa María de Tameza, hoy iglesia parroquial de Santa María del Rosario, de procedencia prerrománica. Santo Adriano es un minúsculo territorio de 22 kilómetros cuadrados y tan solo 400 habitantes. Está enclavado en la vertiente occidental del macizo del Aramo. Se podría decir que está a medio camino entre la capital ovetense y la montaña central asturiana. Próximo al río Trubia, en un escueto caserío denominado Tuñón, el templo prerrománico de Santo Adriano es la gran joya del concejo. Cuenta con planta rectangular y 3 naves separadas por arcos de medio punto, apoyados en rudos pilares. En el corazón de la localidad de Villanueva se encuentra el puente romano, que salva el cauce del río Trubia en un apacible y recoleto paraje. Es de un solo arco y sigue a pesar de los años uniendo las dos partes del pueblo. La vega de esta aldea es una de las áreas más fértiles de todo el valle del Trubia, siendo muy renombrados sus productos hortícolas. Es una de las pocas áreas llanas de la comarca, razón por la que siempre se dedicó al cultivo intensivo. Villanueva, desarrollado a ambos lados del curso fluvial, compone un hermoso conjunto de edificaciones populares en piedra. En el centro, en torno a la plaza de irregular trazado, se agrupan el edificio consistorial y la capilla de la Virgen del Carmen, actual templo parroquial. Este ayuntamiento asturiano es uno de los de menor extensión del Principado. Sin embargo, ofrece en su diminuta geografía y en pequeñas dosis todos los ingredientes propios del hábitat rural asturiano.
El concejo de Proaza está asentado sobre un amplio valle regado por el río Trubia. Tiene tan solo 13 pueblos, siendo el principal núcleo de población la capital del mismo nombre. Cuenta esta villa con un interesante conjunto de arquitectura civil, en el que sobresale la construcción bajomedieval denominada Torre del Campo. Alcanza más de 14 metros de altura y 9 de diámetro. Está declarada Monumento Nacional y puede divisarse desde todos los lugares del pueblo. La villa de Proaza está situada en un llano entre montañas, una vega que tiene un aprovechamiento agrícola considerable, proporcionando productos de gran calidad. Además de la torre, se puede contemplar en este pueblo el Palacio de González Tuñón, del siglo XVIII, el edificio de mayor entidad y belleza del concejo. Su emplazamiento se sitúa en una finca cerrada en pleno centro de la población. Las casas con balcones y corredor dan a este pequeño pueblo un aspecto apacible y acogedor, apenas quebrado por la cada día más abundante presencia de turistas. Villamejín, Sograndio y Caranga de Abajo son aldeas de gran interés, localizadas todas ellas en parajes de gran belleza. Esta de Bandujo, situada en la ladera de una montaña, en una zona bastante abrupta, fue capital del concejo en su día y cuenta también con una torre bajomedieval. Aquí, como en toda la zona, se puede contemplar una buena muestra de arquitectura popular, representada especialmente por hórreos de bellísima alzada. El concejo de Teberga es un magnífico ejemplo de la utilización por el hombre a lo largo de la historia de los recursos naturales a través de las explotaciones agrícolas y ganaderas de montaña. Un bello exponente el del paisaje tebergano, dentro de la España norteña, verde y húmeda, donde sobresale la gran masa caliza de la Peña Sobia. La extensión total del concejo es de aproximadamente 167 kilómetros cuadrados, un relieve accidentado, rodeado por la Sierra Sobia y el Cordal de la Mesa. Gran espacio natural por el que se extienden 3 grandes valles en los que se pueden contabilizar hasta 40 pequeños núcleos de población. Entrago, San Martín, Campiello o Taja son algunas de las aldeas de innata proyección rural, donde se pueden apreciar exquisitas muestras de una arquitectura mantenida a través de los tiempos. San Martín, sede del ayuntamiento, es la población con mayor número de habitantes. Está próxima a la capital, con la que prácticamente forma una única población. El rico patrimonio histórico-artístico abarca desde las pinturas rupestres de Fresnedo, datadas en la Edad del Bronce, hasta los monumentos nacionales, como el de la Colegiata de San Pedro, en la capital, la plaza. Esta otra iglesia de Santa María en Villanueva, a 4 kilómetros de la plaza, monumento religioso de fines del siglo XI, es otro notable ejemplo románico.
Una población a orillas de una ría que empezó a dar sus primeros pasos en la historia tímidamente, como establecimiento romano, y que ha mantenido una procelosa trayectoria desde entonces, en la que no han estado ausentes ni terremotos, ni inundaciones, ni incendios, ni momentos tampoco de indudable esplendor social y económico. Hoy Avilés ha perdido casi totalmente su dimensión rural, ha ido arrinconando las actividades agropecuarias, aunque si se sale del recinto urbano, la ciudad se delata a sí misma en sus orígenes enseñando una importante superficie agraria y forestal. Un cinturón verde que la envuelve y la comunica con una amplia comarca en la que están presentes los concejos limítrofes de Castrillón, Corbera y Gozón. El desarrollo industrial de mediados de este siglo configuró de manera explosiva el actual espacio urbano, que corresponde a una de las grandes ciudades asturianas. La villa aparece mencionada por primera vez en un documento del año 905. A partir de ahí se empieza a asentar sobre la margen izquierda de la ría, sobre un estuario en el que se construyó un muelle y sobre el que se inició su trayectoria marítimo-mercantil. También desde aquí, como actividad portuaria, fue definiendo la vocación marinera que, unida a la tradición comercial, determinaron su prosperidad y crecimiento. Un esquema de vida que se puede trazar actualizado en la Plaza de las Aceñas o de los Hermanos Orbón, con sus galerías, destaca por ser uno de los rincones preferidos de los avilesinos. Ferias y fiestas de siempre, como las del Patrón, San Agustín, o las de los carnavales, de antiguo arraigo, que apasionan a los avilesinos, o también estas, las anunciadoras del comienzo primaveral, llamadas del Bollo, que superan los 100 años de existencia y que vuelcan a los ciudadanos en las calles. Celebraciones que permiten compartir multitudinarios encuentros de buena vecindad. Situado en la zona central de la región, el territorio de Gozón es el más septentrional de Asturias, una tierra que ha estado desde siempre determinada por su relación con la mar, circunstancia que hace que nos encontremos ante una de las líneas costeras más interesantes del Principado. El municipio está dividido en 13 parroquias y estuvo durante mucho tiempo bajo la tutela de Avilés, hasta que en el año 1605 se realiza el deslinde convirtiéndose en ayuntamiento independiente. A la tradicional vocación marinera que desde siempre ha tenido este lugar de Asturias, hay que añadir las actividades agrícolas y ganaderas que en el concejo tuvieron y tienen gran importancia.
En la zona rural hay aldeas de gran tipismo con un marcado acento campesino. En pleno corazón del concejo, en la parroquia de San Jorge de Manzaneda, se encuentra esta iglesia, que constituye uno de los ejemplos románicos rurales mejor conservados en toda la región. Destaca sobremanera el ábside semicircular, que tiene 4 medias columnas adosadas en el exterior. A muy poca distancia, en plena campiña, se sitúa el Palacio de Manzaneda, cuyo estilo principal es el barroco. Fue levantado en los siglos XVII y XVIII. La torre, ubicada en una esquina del edificio, responde a la clásica tipología medieval. La pesca fue históricamente la principal fuente de vida de la villa capital, con el asentamiento de casas alrededor de la playa de la Ribera. El barrio de la Soledad es el más antiguo y es el que da origen al pueblo. El siglo XVIII fue muy importante para esta población, pues además de registrar un enorme crecimiento la industria de salazones y escabeches, se levanta el muelle marinero y se empiezan a trazar las que hoy son las principales plazas y calles del pueblo. En los sucesivos años, el carácter pesquero se va reduciendo y la flota va perdiendo efectivos. Entra en juego en este pueblo asturiano un sector que en estos momentos es trascendente para la economía, el turismo. Llega con él la renovación y la rápida urbanización del casco urbano. Pocas son las ciudades en las que la vocación marinera, la vinculación al mar, es tan evidente como en Gijón. La proximidad del mar ha determinado la historia gijonesa desde sus ya remotos orígenes y sigue constituyendo hoy una de sus señas de identidad. Este Gijón moderno y desarrollado, dinámico y cosmopolita, que se aproxima a los 300.000 habitantes, fue en sus orígenes una pequeña ciudad colina. Sus primitivos habitantes ocuparon una reducida península natural, el Cerro de Santa Catalina, en el que hoy permanece el más típico de los barrios gijoneses, Cima de Villa. Desde el bello y laberíntico barrio marinero, Gijón ha ido creciendo y extendiéndose más allá del recinto fundacional, hasta convertirse en la populosa ciudad que hoy conocemos.
Una ciudad que, proyectada al futuro, no ha olvidado su historia. Se han recuperado vestigios romanos en la Campa de Torres y también en la misma península de Cimadevilla, en la que pueden visitarse las termas, un armónico hipocausto de columnas de ladrillo construido en el primer siglo de nuestra era. El recorrido cultural no se agota en Cimadevilla. En otros lugares de la ciudad existen museos como los dedicados a los más destacados representantes de la moderna pintura asturiana. En la Plaza de Europa se alza el museo dedicado a Nicanor Piñole. En Somió abre sus puertas la Fundación Museo Evaristo Valle. El Gijón actual es una moderna ciudad industrial y de servicios, sectores que ocupan al 97% de la población activa. Con el puerto como motor, la ciudad inició su desarrollo industrial a finales del siglo pasado. A partir de los años 60, el sector servicios fue tomando una importancia creciente, hasta el punto de ocupar hoy a más del 60% de la población activa. Algo que resulta lógico en una ciudad con un pujante comercio y capital turística de la Costa Verde. El Paseo del Muro y la playa son dos símbolos de este Gijón turístico, centro de diversión, descanso y ocio. Símbolos tradicionales a los que han ido sumándose en los últimos tiempos nuevas iniciativas tendentes a consolidar la condición de Gijón como ciudad también propicia para el esparcimiento y el recreo. La antigua dársena es hoy un moderno puerto para el atraque de embarcaciones deportivas y la práctica de los deportes náuticos ha experimentado un gran auge. Gijón ha vivido siempre de cara al mar y ese mar Cantábrico proporciona los mejores ingredientes para la gastronomía gijonesa, que tiene en la preparación de pescados y mariscos, sin olvidar la repostería o los productos de la huerta, una de sus cumbres. Es posible, además, comer en restaurantes o chigres, sidrerías o lagares populares en los que los productos de la tierra o el mar tienen otro sabor.